Hola de nuevo. En el vídeo anterior introdujimos los diagramas asintóticos de ganancia de Bode. Son diagramas que son asintóticos porque modelan el comportamiento asintótico de los diferentes puntos singulares, los polos y los ceros. Y son de ganancia porque lo que representamos es la ganancia, que es una forma logarítmica de representar la curva de amplificación. La forma logarítmica no solo es la magnitud, sino también el eje de las frecuencias. Por eso nuestro rango de representación de frecuencias siempre empieza en 1. En este vídeo vamos a poner en práctica esos conceptos para ver cómo se comportan en frecuencia los diferentes polos y cero real. Para ello, como hemos comentado, partimos del módulo de la respuesta en frecuencia, o sea, la curva de amplificación, a la cual hay que hacer ciertas modificaciones que en nuestro caso será dividir y multiplicar el denominador por el producto de todos los ceros. Y así nos quedaría j omega partido por el primer cero más 1, por el módulo de j omega partido por el segundo cero más 1, y así hasta el módulo de j omega partido por el enésimo cero más 1. Todo ello partido por sacar un factor común, el producto de todos los polos del denominador, j omega partido por el primer polo más 1, por el módulo de j omega partido del segundo polo más 1, así hasta j omega partido por el enésimo polo más 1. Esto modifica la función de la ganancia, dando lugar a lo que conocemos como k'. Partiendo de esa formulación y utilizando las propiedades de los logaritmos, mediante las cuales el producto de dos números será igual al logaritmo del primer número más el logaritmo del segundo, podemos escribir la curva de ganancia, que será el 20 por el logaritmo de nuestra curva de amplificación, tal y como la hemos expresado, que será igual a 20 por el logaritmo de k' más la sumatoria en k de 20 por el logaritmo de todos los ceros, j omega partido del 0, más 1 menos los términos del denominador, que será la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de 20 los logaritmos de j omega partido por el polo más 1. Tenemos la contribución de la ganancia, que será una constante a lo largo de omega. Tenemos la contribución de los ceros y una contribución negativa de los polos. Estos dos términos dependen de omega, de manera que van a tener un comportamiento asintótico con omega, cosa que es lo que vamos a aprovechar para crear nuestro diagrama de Bode. De forma asintótica se comportarán cuando omega tiende a 0 como el 20 por el logaritmo de j omega partido omega s, que será la frecuencia de la singularidad, más 1, que será igual a 0 porque esto es 0 y el logaritmo de 1 es 0. En cambio, cuando omega tiende a infinito, tendremos que el 20 por el logaritmo de j omega partido omega s más 1, el término 1 se puede despreciar, por lo que podremos escribir este término como 20 por el logaritmo de omega partido omega s. Si recordad que el módulo de un número imaginario puro es simplemente quitarle la j, que se puede escribir como 20 por el logaritmo de omega menos 20 por el logaritmo de omega s, siendo este primer término el que multiplica a omega, una pendiente lineal equivalente a unos 20 decibelios por década. Y este otro término define el punto de corte con el eje Y, con el eje de la ganancia. Recordad también que esta pendiente de 20 decibelios es equivalente a 6 decibelios por octava. Veamos qué implicaciones tiene esto para un diagrama de Bode. Por ejemplo, vamos a ver la contribución de un cero real, cuya función de transferencia sería h de s igual a s más z1. Si hacemos la transformación que requerimos para obtener el módulo de la respuesta en frecuencia o curva de amplificación, sería z1 por j omega partido z1 más 1. De esa curva de amplificación será entonces 20 por el logaritmo de z1 más 20 por el logaritmo de omega menos 20 por el logaritmo de z1. Este término será la frecuencia de la singularidad. Este término será la pendiente de 20 decibelios por década y este término lo vamos a despreciar por el momento. El conjunto de estos dos términos sería la ecuación de una recta y por tanto podremos dibujar la recta, que tiene una pendiente de 20 decibelios por década. De forma análoga, esta recta corta el eje x en u igual al logaritmo de omega, o sea, el logaritmo de z1. Una vez dibujada la recta de la contribución de este cero, en todo el espacio anterior a z1, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues vamos a tener una ganancia constante, pero esta ganancia constante, que es la contribución de k', va a sumarse a todo el resto de la función de transferencia, de manera que nosotros, para explicar el funcionamiento de un cero simple, la vamos a omitir por el momento. Como resultado de esto, vamos a obtener nuestra representación asintótica de la ganancia, que será la siguiente.
Y este será el diagrama asintótico de ganancia de Bode de un cero simple real. ¿Cómo sería la ganancia continua calculada de forma precisa? Sería una curva similar a esta, que tiene unas pequeñas diferencias con respecto a nuestra aproximación asintótica. ¿Y cómo es este error conforme nos separamos de la frecuencia de la singularidad? Pues bueno, cuando estamos una octava más lejos, el error tenderá a 0,97 decibelios, mientras que cuando estamos una década más lejos, ya el error baja hasta 0,04 decibelios. Como veis, cuanto más nos alejamos de la singularidad, más se aproxima nuestro diagrama de Bode del valor real. Y esto está muy bien, ya tenemos cuál es el comportamiento en magnitud, pero ¿qué ocurre con la fase? Para la representación en fase, en ordenada no se utilizan ejes logarítmicos, y su representación asintótico de un polo real, como habíamos expresado anteriormente, S menos Z1, será el argumento de J omega partido Z1 más 1, que asintóticamente tiende cuando omega es 0 al argumento de J0 partido por omega S más 1, que será 0, y cuando omega tiende a infinito, será el argumento de J infinito más 1, que siempre va a ser pi medios. Así pues, tendremos una curva que pasará por 0 en el origen, que tiende hasta pi medios cuando omega tiende a infinito, y cuya banda de transición estará centrada alrededor de omega s, concretamente a distancia de una década. Así que asumimos que su representación será algo similar con un cruce por omega s en pi cuartos. Recordemos que esta distancia es de una década. ¿Y cuál será la representación real de la fase? Será algo similar a esta. Importante que la pendiente con un 0 o con un polo simple de esta recta será de 45 grados por década. ¿Qué ocurre cuando tenemos polos simples? Por ejemplo, 1 partido S más P1. Pues que nuestra curva de ganancia será menos 20 por el logaritmo de omega más 20 por el logaritmo del P1, en el caso de P1. En este caso, situamos P1 en la curva y sabremos que tendremos un comportamiento constante hasta P1 y luego una caída de 20 decibelios por década. Este término será donde corta en el eje X y este término será el de la pendiente, menos 20 decibelios por década. La curva real sería similar a esta. A continuación vamos con un tema que nos preocupa. ¿Qué pasa con el término 20 del logaritmo de K', que hemos obviado hasta este momento? Bien, lo único que hace es sumar una ganancia constante a lo largo de toda omega, de forma que lo habitual es tenerlo en cuenta al final. Si partimos, por ejemplo, del ejemplo anterior, donde teníamos 1 partido S más P1, nuestra curva de ganancia será el 20 logaritmo de 1 partido P1 menos 20 logaritmo de omega más 20 logaritmo de P1. Si recordáis, pues tendremos el P1 aquí, tendremos un comportamiento de 0 hasta P1 y a partir de entonces un descenso de menos 20 decibelios por década. Esta sería toda la contribución de los dos términos. ¿Qué hace este término? 20 logaritmo de 1 partido P1. Ese término, que será menos 20 logaritmos de P1, es un factor constante de ganancia que solo implica que vamos a desplazar toda la curva una cantidad negativa equivalente a esto que estamos dibujando. En este punto, si está ahí, nuestra nueva curva será la siguiente, con la misma pendiente y la misma ganancia. Y pasando por los mismos puntos singulares que la anterior. Simplemente hemos desplazado la curva un factor constante hacia abajo. Hacia abajo porque es negativo. Para terminar, vamos a ver la última de las posibilidades que tenemos con ceros y polos reales, que es cuando tenemos un término S independiente. Si recordáis, con la típica función de transferencia K por S más Z1, etc., partido S más P1, etc., nos interesa este término. Bien, dentro de la curva de ganancia, este término sería una contribución de 20 logaritmos de K', como ya hemos visto anteriormente, más 20 logaritmos del valor absoluto de J omega, que es lo mismo que 20 logaritmos de omega. Si esto fuera una ecuación de una recta, A por omega más B, B sería 0. De forma que tendríamos una recta que pasa por el origen y que tiene una pendiente de 20 decibelios por década.
Así que hasta este momento ya sabemos cómo funcionan los polos y los ceros singulares simples. Resumiendo fácilmente, hay una constante de ganancia que es K, que es la constante de ganancia de todo el sistema, y unas rectas que tienen unas ciertas tendencias de más o menos 20 decibelios según sean ceros o polos. Vamos a ver una de esas aplicaciones en un ejemplo que nos permitirá asimilar un poco mejor lo que hemos aprendido. Lo primero que podemos hacer con esto es identificar cuáles son los puntos singulares de esta función de transferencia, que es más compleja, sería de tercer orden. Estos serían los puntos en omega igual a 20, omega igual a 10, omega igual a 200 y omega igual a 10 elevado a 3, y también un omega igual a 0. Vamos a situar la escala logarítmica 10, 100, 10 elevado a 3 y vamos a poner la función de transferencia de la forma que conocemos, que nos conviene, que sería un k' por s partido 10 más 1, y aquí abajo s partido 20 más 1, s partido 200 más 1, s partido 10 elevado a 3 más 1. Nuestra k' sería entonces 10 elevado a 6 por 10 arriba partido 20 por 200 por 10 elevado a 3, que sería 10 partido 4. Vamos a ver los intervalos que tenemos, los intervalos importantes. Vamos a tener un intervalo de omega desde 0 hasta 10, que sería el primero de ellos, desde 10 hasta 20, desde 20 hasta 200, y un omega entre 200 y 10 elevado a 3, y un omega mayor que 10 elevado a 3. Tendremos 5 intervalos. ¿Cuáles serán las contribuciones que ocurren en cada uno de los intervalos? Bien, en este intervalo tenemos este 0 en 0, con lo cual tendremos una pendiente de 20 decibelios por década. En el siguiente intervalo tendremos los 20 decibelios por década anteriores más el primero de los ceros que estaba en 10, con lo cual serán otros 20 decibelios por década, lo cual nos da 40 decibelios por década. En el siguiente intervalo tendremos los 40 acumulados ya, y en este caso de entrenación el primero de los polos, con lo cual tendremos otros menos 20 decibelios por década. Se nos quedaría en unos 20 decibelios por década. En el cuarto intervalo tendremos los 20 decibelios por década menos otros 20 decibelios por década debidos al polo de 200. Serían 0, una línea horizontal. Y por último, tendremos los 0 menos los 20 decibelios por década, contribución del tercer polo. Vamos a pintar la escala, 20, 40, 60 decibelios. Y nuestro primer intervalo será desde 0 hasta 10, 0 que en el intervalo de la frecuencia logarítmica será el menos infinito del eje X, y 10 que será la primera unidad, la primera década del eje positivo. Tendremos esta línea recta. Entre este punto y el 20 que va a caer más o menos por aquí, y 200 que estará por aquí, tendremos una línea recta que va a intentar subir unos 40 decibelios por década, hasta 200 y hasta 60. ¿Qué diferencia tenemos? Que esto corta en 20, porque el intervalo de influencia solo de esos dos ceros termina ahí. En otro ejemplo más adelante veremos cómo calcular exactamente cuál es este valor. Pero por ahora vamos a centrarnos en los diferentes intervalos. A partir del siguiente intervalo, entre 20 y 200, vamos a tener otra pendiente de nuevo de 20 decibelios por década. Si el 200 está aquí y el 10 elevado a 3 está aquí, ya que estamos, lo dibujamos todo, tendremos nuestra recta hasta aquí. En el siguiente intervalo, que era entre 200 y 1000, tendremos una línea horizontal porque es cero dependiente. Y a partir de 1000 tendremos una recta descendiente con una pendiente de menos 20 decibelios por década. Y así de fácil es como se halla el diagrama de Bode de esta función de transferencia tan compleja. Pero no nos olvidemos, tenemos un término de K'. Este K' hay que sumárselo a toda la función de transferencia. ¿Cuál es el valor de K' que hay que sumar? 20 logaritmo de K', que será 20 logaritmo de 10 partido por 4, que es 8. Así pues, si ponemos aquí un 8, ¿cuál es la función de transferencia definitiva? Pues será la misma función de transferencia, pero sumándole 8 a todos los puntos. Y esta será nuestra solución definitiva. A continuación, vamos a ver cómo se haría esto mismo, pero partiendo ya directamente de un circuito al que tenemos que calcular la función de transferencia. Si nos dicen que obtengamos el diagrama de ganancia de Bode de este circuito. Para ello, en primer lugar, calculamos la función de transferencia, que será 1 partido por RC, partido S más 1 partido RC. Es un divisor de tensión de toda la vida. Sustituyendo los valores, nos quedaría 1 partido 2 por 10 elevado a menos 2, partido S más 1 partido 2 por 10 elevado a menos 2.
El divisor del numerador pasa multiplicando al denominador, de manera que nos quedaría un 2 por 10 elevado a menos 2 por s más 1, que es igual que 1 partido s partido 50 más 1. Como veis, esta es la forma que más nos conviene para poder dibujar el diagrama de Bode. Tenemos el polo dividiendo a la s y tenemos una ganancia que en este caso será 1. Es un sistema de un solo polo, o sea que si ponemos aquí nuestro 10 y 100, nuestro 50 estaría más o menos por aquí estaría 1000 y aquí estaría 500 más o menos. Tenemos dos casos: para omega menor que 50, que tendremos una pendiente de 0, porque no ha entrado en acción ningún polo ni 0, y para omega mayor que 50 tendremos una pendiente de menos 20 decibelios por década. Así que podemos dibujar constantes hasta 50 y luego cómo decae 20 decibelios por década hasta 500, que caería en menos 20 decibelios. Y este sería nuestro punto singular omega s. ¿Y cuál será el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo relativo a la ganancia? Bueno, como ya hemos dicho, k' es 1, con lo cual 20 el logaritmo de k' será 0, con lo cual no hay un desplazamiento. Esta sería nuestra solución. Podemos hacer lo mismo para esta realización activa. Si calculamos la función de transferencia partiendo de que es un amplificador operacional en configuración inversora, que nos dará menos 1 partido CR1 partido S más 1 partido CR2. Si sustituimos los valores de los componentes, tendremos menos 1 partido 2 por 10 elevado a menos 3 partido S más 1 partido 5 por 10 elevado a menos 3, que será menos 500 partido S más 200. Como hay que ponerlo de la forma que conviene para hacer el diagrama de Bode, dividimos por el polo a la S. Y será menos 500 partido 200 por 1 partido S partido por 200 más 1. De donde podemos sacar nuestra k', así como la situación del polo, que está en 200. Y el 20 logaritmo de menos 5 partido 2 será 0,4. En este caso, de nuevo tendremos dos intervalos, un omega menor que 200 y un omega mayor que 200. Si dibujamos los ejes en 10, 100 y 1000 y vemos que el 200 estará más o menos por aquí. Así que podemos trazar el diagrama de Bode sabiendo que será constante hasta 200 porque no hay ningún polo en 0, ni ningún punto singular en 0, y hasta 200 no tenemos la influencia del polo. Y a partir de 200 tendremos un descenso de 20 decibelios por década. Solo que en este caso sí tenemos una ganancia. Tenemos una ganancia de 0,4 decibelios. Así que ponemos aquí el 0,4 y sumamos 0,4 a todo el diagrama de Bode. Y nuestro resultado final será la curva verde. En este caso vemos que es un filtro de paso baja activo de primer orden. Vamos a hacer este ejercicio de nuevo un sistema que no es más que un amplificador operacional en configuración inversora, que será menos Z2 partido Z1, o lo que es lo mismo, menos R2 partido R1 más 1 partido CS. Si 1 partido CS pasa dividiendo y multiplicando arriba, será menos R2 CS partido R1 CS más 1. Lo que estamos haciendo al dejar el 1 como término independiente y dejando esta constante multiplicando a S es ya decirnos exactamente cuál es el polo que vamos a tener y es la constante K. Si sustituimos los valores que tenemos en el circuito, tendremos menos 2 por 10 elevado a menos 3 por S partido S partido 10 elevado a 3, estoy haciendo ya directamente la inversa de 10 elevado a menos 3 más 1. Tendremos nuestro punto singular aquí y tendremos nuestra constante K' aquí. Vamos a dibujar la escala: 10, 100, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4, 10 elevado a 5, etc. Y vamos a dibujar también la escala de decibelios: 20, 40 y 60 decibelios. Y vamos a ver los dos intervalos que tenemos, que serán para omega mayor que 0 hasta 10 elevado a 3 y un omega mayor que 10 elevado a 3. En este caso tendremos una pendiente de una recta de 20 decibelios por década que viene del 0 en 0 que tenemos aquí, y en el siguiente tendremos 20 decibelios de anterior menos 20 decibelios que introduce este polo, que será 0. Vamos a dibujar en nuestro primer tramo, será desde 0 hasta 10 elevado a 3, como son 3 décadas, será hasta 60, y un segundo tramo que será desde 10 elevado a 3 hasta infinito. Esto sería sin la contribución de nuestro factor K. Cuando incluimos el factor K, ¿qué ocurre? Pues que tendremos un factor de 20 logaritmo de K', que será menos 2,7 decibelios, un factor constante que se suma a todo, con lo cual tendremos que nuestra curva va a pasar por menos 2,7 y llegará
a 57,3 decibelios, con lo que nuestra curva definitiva será la curva dibujada en rojo. Con este vídeo ya hemos visto el comportamiento asintótico de puntos singulares reales, o sea, polos y ceros reales, y cómo se utilizan para representar la ganancia logarítmica de cualquier sistema, en decibelios. En el próximo vídeo vamos a hacer lo mismo, pero con un caso especial, el de los polos complejos conjugados. Son polos dobles y van a ser muy interesantes. Hasta entonces.